las herramientas más fundamentales en la química y la ciencia en general va a venir a ser la tabla periódica de los elementos, de la que vamos a hablar en este pequeño video. Esta tabla, que va a organizar los elementos químicos de acuerdo a sus propiedades y a sus configuraciones electrónicas, va a ser esencial para poder comprender la estructura y el comportamiento de la materia en nuestro universo. Bueno, a medida que vayamos a lo largo de este video profundizando en esta tabla periódica, vamos a descubrir cómo esta herramienta se ha vuelto esencial para el avance de la química y cómo continúa siendo relevante en la actualidad. Conceptos clave. Elementos químicos. La tabla periódica contiene todos los elementos químicos conocidos, como por ejemplo el hidrógeno, que está en la parte superior izquierda. Organización. Se organizan en filas horizontales llamadas periodos y columnas verticales llamadas grupos. Símbolos. Se representan mediante un símbolo químico, número atómico. Se encuentra en la parte superior de cada casilla. Masa atómica. La masa es el promedio del elemento que se encuentra en la parte inferior de cada casilla. Bueno, adentrándonos un poco más en el origen de la tabla, remontándonos al siglo XIX, su desarrollo se va a atribuir principalmente a dos científicos, Antoine-Laurent de Lavoisier y Dmitri Mendeleev, el primero siendo nombrado como el padre de la química moderna. En el siglo XVIII, él y su esposa Marie van a realizar investigaciones fundamentales sobre la composición de sustancias y la ley de conservación de la masa. Aunque él no creó una tabla periódica en sí, bueno, sus contribuciones a la nomenclatura y a la clasificación de elementos fueron un precursor importante. Luego vamos a tener a Dmitri Mendeleev. Este químico ruso va a ser considerado el principal arquitecto de la tabla periódica moderna. En 1869 él publicó su versión de la tabla periódica, en la que va a organizar los elementos conocidos en ese momento en función de sus propiedades químicas y sus masas atómicas. Bueno, lo más impresionante de su contribución puedo mencionar que fue que dejó espacios vacíos para elementos que aún no se habían descubierto y predijo sus propiedades con gran precisión. La tabla periódica moderna, según Dmitri Mendeleev, es una organización sistemática de elementos químicos en función de sus propiedades y comportamientos químicos, donde los elementos se agrupan de manera ordenada según sus pesos atómicos crecientes, lo que permite predecir las propiedades de elementos desconocidos y establecer relaciones entre ellos. Mendeleev es conocido por ser uno de los pioneros en la creación de esta tabla en la década de 1860. La creación de una nueva tabla periódica centrada en los elementos más utilizados en la actualidad podría ser una herramienta práctica y eficaz para las aplicaciones industriales y tecnológicas específicas. Esto simplificaría la información para aquellos que trabajan en campos particulares y no necesitan conocer todos los elementos. Sin embargo, debemos recordar que la tabla periódica actual sigue siendo esencial para comprender la química en su conjunto y para la investigación científica en general. Ahora les voy a hablar de 3 elementos en la contaminación ambiental. Entre ellos están el plomo, el mercurio y el carbono. El plomo es un contaminante ambiental grave, ya que tiene una alta toxicidad que puede afectar a los seres humanos y a los ecosistemas. La exposición al plomo puede causar daños neurológicos y renales, y también puede afectar al desarrollo en los niños. El mercurio es otro elemento tóxico que puede entrar en la cadena alimentaria acuática y bioacumularse en los peces, lo que representaría un riesgo en la salud humana al consumir estos animales. Y por último tenemos el carbono, que es un componente fundamental en la mayoría de los contaminantes atmosféricos, incluyendo el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que contribuyen al cambio climático y contaminación del aire. La que la conocen es sobre la tabla periódica, que es una obra maestra organizativa que revela la estructura y la realización intrínsecas de entre los elementos químicos y su disposición. El sistema facilita la comprensión de las propiedades y tendencias periódicas proporcionadas por la guía evaluable, que son los científicos, del campo que van desde la química de la medicina hasta la herramienta que no solo sirve como nuevos elementos. La tabla periódica es un testamento continuo del progreso científico, evolucionando con la adición de los elementos recientes descubrimientos. Reflejaba la esencia dinámicas, exploraciones químicas y entendimiento del mundo al que nos rodea. La tabla periódica tiene mucho que ver con las carreras que nosotros tenemos sobre farmacéutica y bioquímica, medicina y enfermería, porque si no hubiera química no hubiera fármacos y no hubiera varios elementos que tienen que ver en la época de salud.